Con ustedes, Amparo Peláez. Hola, buenas, bienvenidos al mediodía. Estamos después de Capital Noticias de 12:30 a 1 de la tarde de lunes a viernes. Nos encanta compartir esta media hora con todos ustedes, los temas, los invitados, y también nos agrada que nos sugieren qué quieren de esta media hora para hacerla la más grata, la más divertida, la más entretenida. En síntesis, la mejor hora de la parrilla de la televisión colombiana. Aparecemos en dos canales internacionales, en el canal 633 de DirecTV, en el canal 116 de Telmex Avanzada, en el canal 2 de Telmex Básica, en el canal 107 de UNE en todo el país. Y cuando ustedes abren la página web del canal Capital, pinchan donde dice señal en vivo y ahí también estamos en la internet. Nuestro departamento de prensa y de relaciones públicas cuelga este programa en el portal de YouTube 5 horas después de su emisión al aire, así que ahí lo pueden consultar y ahí lo pueden degustar, como les sugiero cada vez que salimos al aire de lunes a viernes. Yo tengo un Twitter en el que podemos interactuar, pero tiene que ser dentro de los límites del respeto. A mí la gente neurótica, grosera y vulgar no me gusta, de manera que si es en esas condiciones, hablamos, intercambiamos ideas. He estado súper activa en los últimos días, estoy encantada con el tema de los Juegos Olímpicos. Hoy nos fue como a los perros en misa, ayer también, pero bueno, ahí vamos. Ese Twitter es @AmparoPeláez. Ese Twitter para nada compromete el desarrollo y el desempeño del canal Capital, me compromete a mí como Amparo Peláez. Señores, hoy vamos a hablar de un tema sumamente serio y es la preocupación que existe no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo se están aumentando los delitos que tienen que ver contra nuestra economía colombiana. Cómo los delitos están pasando de la ciudad al campo, donde hay riqueza petrolera, donde hay riqueza minera, al punto que en lo que va corrido de este año, entre enero y junio de este año, el aumento en estos delitos, sobre todo contra la infraestructura petrolera, ha aumentado en un 253%. Miren ustedes esta locura. De manera pues que se han producido hasta este momento, en estos primeros 6 años de lo que va corrido del 2012, 67 atentados contra las zonas petroleras. Se han secuestrado 14 ingenieros, de ellos 4 ciudadanos chinos, de los cuales no se conoce su paradero ni absolutamente nada desde hace más o menos un año. 2 más han sido asesinados aparentemente porque no quisieron pagar vacunas. Y también han sido asesinados 6 trabajadores que han tenido que ver con todo el rol del desempeño petrolero. Esto todo, las zonas de infraestructura petrolera y minera, sobre todo la petrolera, están cuidados por muchos hombres, por muchos militares. Se calcula que hay por lo menos unos 20.000 efectivos de las fuerzas militares cuidando los oleoductos y cuidando cada tramo de cada uno de nuestros oleoductos. Esos 20.000 efectivos deberían estar combatiendo la delincuencia organizada, pero sin embargo tienen que cuidar los oleoductos porque también le corresponde. Para hablar de este tema, he invitado hoy al doctor Orlando Hernández Angarita, consultor en gestión de riesgos. Bienvenido, doctor Orlando. Claro, ¿Cómo está? tardes. Qué rico tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias. Bueno, preocupante la cifra. 253% han aumentado los delitos contra la infraestructura petrolera en nuestro país. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó? ¿En qué momento los grupos al margen de la ley o los violentos que quieren desestabilizar al país en cuanto a su democracia, se tomaron nuestra riqueza, por el amor de Dios? Amparo, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Sí, efectivamente, en los últimos años se ha comenzado a ver un incremento de las acciones terroristas en las zonas rurales y van encaminadas principalmente hacia las industrias que más riqueza están generando, como la industria petrolera. Infortunadamente, desde el año 2010 para acá se ha visto un incremento inusitado en ataques, no solamente contra la infraestructura, contra instalaciones petroleras, contra oleoductos, contra sistemas de transporte en vehículos, que lo hemos visto mucho en el Caquetá, caravanas que transportan crudo en camiones cisterna, sino también, y lo más grave, es que recientemente hemos visto cómo han sido ataques directos contra las personas. Claro. En Putumayo, por ejemplo, fueron asesinados 5 obreros de la industria petrolera al servicio de Ecopetrol. Simplemente por ser obreros y empleados o trabajadores de las multinacionales, simplemente ese es el INRI que llevan, pues. Efectivamente, y por ejemplo también lo vimos en Arauca, cuando a un ingeniero lo secuestraron y después de varios días lo asesinaron. Hoy justamente el ELN está reivindicándose el secuestro de una ingeniera ambiental y de una periodista. La semana pasada. Que fue la semana pasada, y en la página en el día de hoy están
reivindicándose ese hecho y el asesinato de un ingeniero también al servicio del oleoducto Bicentenario. A ver, ¿ha cambiado de alguna manera un poco la táctica de los grupos al margen de la ley? Hablemos de los grupos guerrilleros en cuanto tiene que ver, por ejemplo, con los atentados que se cometen contra los oleoductos. Un solo oleoducto, el Bicentenario, nada más tiene 4.000 personas guardando, digamos, custodiando, digamos, todo ese oleoducto. Yo recuerdo que Rodrigo Lloreda Caicedo, que fuera ministro de la Defensa Nacional, que murió ya hace algún tiempo, decía, no será posible poner cada metro a un soldado de la patria para que cuide los oleoductos porque no nos van a alcanzar los soldados que tiene Colombia. Tenemos que sembrar, él decía, sembrar un poco la cuestión de que no podemos hacer esos atentados. Pero ha cambiado la táctica, ¿en qué sentido, doctor Orlando? En el sentido de que antes eran muchos grupos, muchas personas, digamos, de los grupos al margen de la ley, cualquiera fuera ese grupo al margen de la ley, que se movilizaban para hacer los atentados. Hoy en día uno solo o dos. Mandan a hacer inteligencia y como ven que ese pedazo está sin guardar, sin custodiar, uno solo pone la bomba o pone el taco o pone el cilindro o lo que sea. Así es, Amparo. Antes veíamos cómo los grupos al margen de la ley realizaban acciones muy rimbombantes y con mucho impacto y además se movilizaban en grupos numerosos. Pero cuando nuestras Fuerzas Armadas comenzaron desde por allá, desde el año 98, a mejorar su capacidad y a mejorar también la Fuerza Aérea, vimos casos en que la respuesta del Estado era contundente y había bajas de cantidades grandes de delincuentes. Últimamente se han visto situaciones de esas recientemente en el Meta, pero la guerrilla a raíz de esa situación cambió su táctica precisamente a movilizar grupos pequeños que tienen menor riesgo y más capacidad de hacer el daño. Más disimule, ¿no? Más disimule para el ejercicio de su actividad delincuencial. Y junto a esto también pues han penetrado e infiltrado muchas comunidades rurales a donde de hecho o milicianos o campesinos que están al servicio de los grupos guerrilleros son sus colaboradores. Lo que no saben muchos de ellos o lo que no quieren entender o saber muchos de esos grupos al margen de la ley es que de la explotación de nuestro petróleo, de nuestra minería, que es una de las locomotoras de desarrollo que tiene el gobierno del presidente Santos, es que de esos recursos, de toda esa explotación de nuestra riqueza minera y de nuestra riqueza petrolera, salen los recursos para salud, para educación de la gente más vulnerable o de las zonas más vulnerables y también para la construcción de acueductos. En la medida en que todas estas zonas sean agredidas y sean violentadas, pues hombre, vamos a tener muy pocos recursos porque estamos dejando de percibir 1 billón de pesos diarios y eso permite o impide que 11.000 barriles de petróleo se puedan explotar cada día o puedan salir, digamos, a la luz. 11.000 barriles de petróleo. Entonces, estamos acabando con los recursos que nos generan educación, salud y el tema de los acueductos que es tan precario en Colombia. Por mencionar solamente un departamento, el Arauca, por ejemplo, el año pasado estaba produciendo 70.000 barriles de crudo diarios. Hoy están produciendo 50.000, es decir, 20.000 barriles diarios que dejan de producir justamente por los atentados contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Bueno, pero la pregunta que uno se hace y se formula es, ok, las FARC o los grupos al margen de la ley, para no poner un nombre de uno solo, están cambiando la táctica de los ataques contra la riqueza petrolera y minera de nuestro país. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué nos hemos descuidado? ¿En qué se ha descuidado el actual gobierno o el anterior? No sé. Que hace que estos grupos se estén fortaleciendo de tal manera que todos los días, es que lo que va corrido de este año, en 6 meses, estamos hablando de casi 70 atentados contra los oleoductos. Bien, lo he dicho en varias oportunidades que tanto acá como en Cafarnaún, cuando se habla de diálogo entre diversos grupos, entre el gobierno y grupos alzados en armas, normalmente el grupo que se considera en condiciones inferiores va a tratar de colocarse a la misma altura del gobierno y entonces lo lleva justamente a incrementar la cantidad de acciones en contra del gobierno para poder llegar a la mesa en igualdad de condiciones y sentarnos a dialogar de tú a tú. No es lo mismo llegar a una mesa de negociación mirando hacia arriba donde te van a imponer las condiciones. Con el rabo entre las piernas. Exactamente. Entonces, cuando se habla de interés de dialogar, normalmente
la contraparte busca llegar a la mesa de negociación en igualdad de condiciones, y eso ha llevado precisamente a que también adicionado a las declaraciones públicas que se hacen diciendo que están acabados, que están acorralados, que ya estamos al pie del fin, pues quieren decir: aquí estamos, tenemos capacidad de daño, no nos desprecien. No, pero también ha sido una mentira, doctor Orlando, excúseme, pero a nosotros el gobierno anterior le dijo al país y le dijo al mundo que las FARC estaban acabadas, y no están acabadas. Esto es la demostración de que no están acabadas. Las FARC están ahí vivitas y coleando, y más vivas y más relajadas que nunca. Así de facilito. No debe subestimar nunca a nadie, y al menos enemigo no hay una que situación subestimarlo. de estas. Si bien es cierto que las FARC llegaron a tener alrededor de 20.000 guerrilleros en su momento más floreciente, y hoy han llegado con las políticas de desmovilización, con los abatimientos y con la cantidad de operaciones en contra de ellos, las capturas, a una cifra aproximada de 8.000, de acuerdo con las cifras que se manejan últimamente. Están diseminados en muchas zonas del país. El ELN también estuvo a punto de desaparecer, y no desapareció. Ahí está vivito y coleando, y secuestrando y atacando los oleoductos también. Para hablar, por ejemplo, del ELN, en el año 84 estaban a punto de desaparecer, y se les apareció el oleoducto Caño Limón Coveñas, y se les apareció la empresa alemana Mannesmann. A partir de ahí comenzaron a financiarse. Déjeme, tengo que hacer un corte obligatorio a esta hora, pero yo creo muy poquito en la cifra de 8.000 efectivos en las FARC, porque eso, ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? ¿Quién dice que son 8.000? Eso es muy difícil de creer, esa cifra. Yo creo que la cosa sigue por la primera cifra que dimos, por la cifra de los 20.000, pero bueno, en fin, qué sé yo, o se han vuelto mucho más agresivos, han aprendido otras tácticas a través de las cuales están acabando con la economía colombiana. Permítame, hago una pequeña pausa y estoy de regreso con todos ustedes. Ya vuelvo. Prefiera alimentos integrales. Tienen mayor valor nutricional que los alimentos refinados. Por su alto contenido de fibra, permiten convertir la grasa directamente en energía, previniendo la aparición de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Ya volvemos con Al Mediodía. Hemos venido a despertar a Colombia. Feliciano Valencia, líder indígena colombiano. Canal Capital, televisión más humana. Respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Al Mediodía. Para quienes llegan a esta hora a nuestra compañía, este es el Canal Capital. Este programa se llama Al Mediodía, pasa de 12:30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, en directo. Señores, estamos hablando con el doctor Orlando Hernández Angarita, que es consultor de gestión de riesgos. El doctor Orlando, que no lo había presentado, ya le habíamos tenido en nuestro programa, hablando también de un tema de orden público, de todos esos temas de seguridad nacional. Es oficial en retiro de la Policía Nacional de Colombia, estudió administración policial en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, estudió negociación y resolución de conflictos en la Universidad de Berkeley en California, es instructor de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Instituto Profesional de Seguridad de Tel Aviv en Israel, socio y consultor senior en gestión de riesgos de la empresa Terra Consultores, autor de un libro que se denomina, que tiene como título Detecta al delincuente y al mentiroso, y es escritor de un manual para la prevención del secuestro y la extorsión. Estábamos hablando de cómo ha disminuido, digamos, el número de efectivos de los grupos al margen de la ley, concretamente el tema de las FARC. Pero estamos diciendo que ellos también han cambiado un poco las tácticas de cómo atacar y cómo ponernos, digamos, contra la pared a los colombianos en cuanto hace con nuestra riqueza petrolera y nuestra riqueza minera.
eso en cuanto tiene que ver con ellos, pero es que el tema tiene que ver con que los gobiernos también tienen que cambiar el libreto de la seguridad, de cómo cuidar los oleoductos, de cómo cuidarnos, de cómo olfatear dónde está el enemigo, y eso creo que es lo que no está pasando. ¿O qué? ¿O usted qué opina, señor ex policía? Efectivamente ha habido también bastante infiltración de la población civil y en las zonas rurales, por ejemplo, por donde pasan los oleoductos, también infortunadamente los campesinos se benefician de un daño al oleoducto en el sentido en que cuando hay necesidad de hacer las reparaciones, pues está la mano de obra que presionan además porque sea contratada en la zona inmediata de influencia donde pasan los oleoductos. Ajá. Entonces, de esa manera también, particularmente el ELN ha incidido en ganarse mucha gente de poblaciones en sus zonas de influencia mediante acciones extorsivas, sobre todo con empresas no propiamente operadoras, sino contratistas de la industria petrolera. Allá iba ese tema, porque es que resulta que toda esta situación, digamos, caótica que se está viviendo, en donde hay explotación de petróleo y de la minería colombiana, hay algunas empresas que dicen haber pagado el año anterior cerca de 900 millones en el año anterior, que viene a ser como el 10% de las entradas provenientes de la coca. Entonces uno dice, para poder estar tranquilos, entonces paguemos vacuna, que eso tampoco es bueno, eso tampoco es sano, eso tampoco es, digamos, rentable para nadie. Sí, a partir del año 2006 se legisló en Colombia y existe un delito que es financiación del terrorismo y lavado de activos. Y ese delito implica que las empresas y las personas que incurren en él tengan cárcel. Antes de eso no era un delito. Antes de eso existía la posibilidad de expulsar a las compañías que incurrieran en esa conducta. ¿Se acuerda el tema de Chiquita Blanca? Exactamente. Pero la sanción era expulsión del país y finalización de los contratos que se tenían en Colombia. Ahora es un delito que se llama financiación del terrorismo y lavado de activos. Sin embargo, hay maneras en esas zonas remotas de hacer inclusive pagos no en efectivo, sino en especie. Por ejemplo, lo decía del ELN. El ELN ha negociado liberación de secuestrados, ha negociado pago de extorsiones sencillamente con la construcción de una escuela, con el arreglo de una vía, con la construcción. O sea, usted me construye la vía para yo poder entrar a mi campamento y yo me hago el de las gafas y aquí no pasó nada. Construyen el centro de salud para la comunidad y la comunidad afecta a ellos, entonces ellos van capitalizando. Nosotros le dimos esto y tal y pasó. Bueno, o sea, es un círculo vicioso y de ahí no vamos a salir a menos que cambie la condición, pero la condición, ¿quién la cambia? ¿Quién da el primer paso para que eso no siga ocurriendo? Es la pregunta que uno se formula. ¿La del gobierno, la dan los grupos al margen de la ley, la dan las petroleras de no pagar extorsiones? En fin, ¿quién da ese paso? Yo creo, ¿Quién debe darlo? Esa es la pregunta del millón, porque también toda la sociedad estamos involucrados en el tema de prevención. Obviamente las compañías petroleras principalmente son modelo en sus políticas de responsabilidad social corporativa en nuestro país y en el mundo, son un modelo a seguir, pero hay muchas empresas contratistas que con el tema del outsourcing son las que se encargan de contratar el personal, de elaborar o de realizar el trabajo directo. Las empresas contratistas, y muchas son colombianas, muchas otras son multinacionales, como la que está construyendo el oleoducto Bicentenario, por ejemplo, también deben desarrollar esa cantidad de acciones, más ahí es donde hay todavía falencias a través de las empresas contratistas. Esto cuesta mucha plata por donde quiera que usted lo mire, o sea, cuesta que haya un atentado contra un oleoducto, que se dejen de producir los 11.000 barriles cada 24 horas, que se pierda $1 billón cada 24 horas también, vale muchísimo dinero, pero también le cuesta a quienes, la extorsión cuesta más. Mi pregunta es, ¿cómo es la relación de la extorsión contra lo que cuesta cada atentado que se hace contra una sede petrolera o contra una explotación de petróleo en esa zona de nuestro país que está tan lejana y tan cercana al mismo tiempo? A estas alturas, cosa que no ocurría antes, lo grave es que estamos viendo que cuando las empresas se niegan a pagar, ya no solamente está ocurriendo lo que antes ocurría, que atacaban
o los oleoductos, o las instalaciones petroleras, o los camiones cisterna, sino que están atacando a las personas. Finalmente los activos están asegurados y hay un costo económico que lo asumen las compañías de seguros, pero las personas, así las empresas tengan un seguro para sus empleados, ¿quién le devuelve a los trabajadores? ¿Quién le devuelve a sus familiares que han sido asesinados vilmente por los grupos al margen de la ley? Entonces, esto va quebrantando la voluntad de muchas empresas, como le digo, principalmente contratistas, que elaboran su análisis costo-beneficio y dicen, me sale más económico pagar que asumir los riesgos de perder el contrato o de perder cantidad de dinero o de perder mis empleados. Y hacemos tapado como los gatos, o sea, nadie se enteró que ahí está la porquería. Veamos un cuadro que hemos hecho sobre los ataques a los oleoductos. Ahí está, doctor, mire, actos de terrorismo contra la infraestructura de energía, contra la infraestructura hotelera. Eso es un cuadro dramático, ¿no? Sí, infortunadamente también se nota un incremento tanto en los atentados contra los oleoductos, contra los sistemas de transporte por camiones cisterna. En el tema de las torres de energía no se nota tanto ese incremento en el periodo de los primeros 6 meses, sin embargo, el impacto que genera, lo hemos visto como en Arauca, no solamente se han quedado sin energía en los campos de producción petroleros que se abastecen para producir petróleo de energía eléctrica, sino que también la población entera se ha quedado varios días sin energía, lo que conlleva, por ejemplo, que los restaurantes tengan enormes pérdidas. No, y en tierra caliente, calcule usted uno sin un congelador donde está guardada la carne o el pollo o el pescado, eso se pudre a las 4 o 5 horas, así de fácil. Correcto, y esos atentados contra las torres de energía se dan principalmente en la zona de Arauca y norte de Santander. Bueno, yo le voy a pedir un permiso, doctor Orlando, para hacer una pequeña pausa que tengo obligatoria a esta hora en nuestro programa, y cuando regresemos vamos a hablar de esa confianza inversionista de que tanto se jacta el gobierno del presidente Santos. ¿Qué tan cerca estamos de la realidad de esa confianza inversionista o si se está perdiendo por cuenta de estos casi 70 atentados que se han producido en lo que va corrido de este año? Y vamos a ver cuál es la zona del país más vulnerable a estos atentados. Ya vuelvo con ustedes. La importancia de la actividad física es indispensable para la salud, el bienestar y la calidad de vida. Fortalece su cuerpo haciendo que funcione mejor y se enferme menos. Ya volvemos con Al Mediodía. Bueno, mi nombre es Edson Mora, tengo 20 años, soy estudiante de diseño gráfico, estoy en 5º semestre, me gusta mucho el rock and roll y el metal, ¿sí? Mis pasiones, digamos, los que es tocar la batería y también las artes, ¿sí? Lo que me gusta de esta ciudad es que es como muy calmada, no sé, o sea, es como muy diversa, digámoslo así, es la palabra. Un sueño mío pues sería de poder hacer algo con la música, ¿sí? Me gusta mucho tocar la batería y me fascina. Digamos que el día que vino Iron Maiden, creo que fue un día muy bueno. Si yo fuera el alcalde, pues de pronto prohibiría lo que era las correas de toros, porque pues no me gusta mucho como la gente se divierte viendo sufrir a un animal, ¿no? Que no se vea como tanta indiferencia porque es lo que se ve en esta ciudad. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Al Mediodía. Estamos en el Canal Capital, este programa se llama El Mediodía, estoy con el doctor Orlando Hernández Angarita, que es un consultor de gestión de riesgos, y estamos hablando de los ataques de que ha sido víctima a las zonas petroleras, de explotación petrolera y de explotación minera en Colombia, cuya cifra se ha aumentado en lo que va ocurrido de este año comparativamente con el año anterior en un 256%. Y estamos hablando de cómo la confianza inversionista se puede perder por cuenta de estos atentados. Ya la estamos perdiendo, ya se está perdiendo, se está notando ya en el ambiente que ningún extranjero o ninguna multinacional quiere venir a Colombia a explotar nuestros recursos, porque aquí no se puede vivir sin el temor de que lo asesinen a uno, de que lo vacunen a uno, o de que lo extorsionen a uno, o de que se lo lleven.
Bueno, no podría afirmarlo de esa manera categóricamente. Yo pienso que el principal termómetro para medir esa confianza inversionista lo vamos a tener cuando el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, saque 109 bloques petroleros en licitación para que las empresas petroleras oferten por ellos. Ahí vamos a ver efectivamente esa confianza inversionista. Lo que sí podemos afirmar es que hay de parte de empresas que, confiando en la información que se les ha dado acerca del clima de seguridad, han venido a invertir a Colombia y se han encontrado con una realidad distinta, principalmente en algunas zonas específicas, como por ejemplo en Caquetá. En Caquetá, hoy las compañías poquitas que están produciendo petróleo no tienen cómo sacarlo. Allá no hay oleoducto, lo estaban sacando a través de camiones cisternas. Al hombro, como diría por ahí. Y lo vimos recientemente que el puente que comunica a San Vicente del Caguán con Puerto Rico en Caquetá fue volado. Entonces la producción, la única alternativa que tienen es de sacarla a través del Huila. Claro, y eso genera unos costos mucho más altos, mayor dificultad, mayor nivel de dificultad para la explotación de todos esos recursos. ¿Cuál es la zona del país? Usted ha mencionado ya varias veces Caquetá. ¿Debo colegir que Caquetá es la zona del país más vulnerable para la explotación de cualquiera de nuestros recursos, o qué otra zona? Vaupés, Arauca, no sé. En Caquetá hemos visto, por ejemplo, cómo han atacado a los camiones cisternas, han quemado camiones cisternas, han quemado instalaciones petroleras, han asesinado a un conductor de uno de esos camiones cisternas, han herido a otros. El año pasado asesinaron también 5 trabajadores con una bomba en Puerto Rico cuando estaban haciendo exploración sísmica, pero también hay otras zonas vulnerables. Por ejemplo, Putumayo, en Putumayo se dio el asesinato este año, recientemente, de 5 obreros en un pozo en San Miguel, un pozo de Ecopetrol, 5 obreros. Pero también en Putumayo se dan constantemente atentados contra el oleoducto trasandino. Claro, y hay una cosa que me parece que me llama la atención, y es, por ejemplo, yo tengo un amigo que era ingeniero de petróleos y tomó la decisión de retirarse porque no era seguro para él su vida, y por supuesto su familia también estaba con el alma en vilo porque tenían que estar en los campamentos más o menos unos 20 días, descansaban un mes, volvían otra vez y la cosa se está complicando. Y todos esos ingenieros que se están retirando de las empresas, al menos los colombianos, están montando empresas de asesoría, ¿o no? Sí, también pues déjeme... Que complica la cosa, porque en la medida en que no hay ingenieros que hagan la explotación y que estén trabajando con los ingenieros de las multinacionales, pues la cosa se vuelve difícil. El riesgo es alto. Últimamente lo hemos visto también en Casanare, cómo ha habido situaciones de atentados en contra de la industria petrolera. En Arauca también recientemente fue asesinado un ingeniero, otro ingeniero fue secuestrado y asesinado por el ELN, 2 personas también secuestradas, una del oleoducto Bicentenario en Arauca. En norte de Santander también, en la zona del Catatumbo, el riesgo es alto, y eso lleva pues a muchas personas a que analicen igualmente el tema del costo-beneficio. Y las empresas grandes, las empresas que tienen mayor producción, tienen la facilidad de llevar a sus trabajadores hasta la zona de operaciones en helicóptero, más no le ocurre a muchas otras empresas que han llegado a Colombia con poca producción y les toca transportarse vía por carreteables. A pie. Bueno, muy bien. Cruzar los dedos simplemente es lo que queda por decir en este programa, del cual hemos hecho un análisis un poco rápido de lo que está pasando en Colombia con nuestros recursos naturales, con nuestro petróleo, con nuestra minería, que está siendo atacada por grupos al margen de la ley. Que ellos entren en razón, a ver si podemos lograr que Colombia sea un país mejor mañana y nuestros hijos, quienes están empujando de atrás hacia adelante, pues puedan tener también un mejor futuro. Doctor Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido de todos ustedes, les mando un beso, que la pasen bien.